¿sí? Teniendo en cuenta lo que establece la NIC 16. ¿Se acuerda que habíamos visto el sábado pasado? Estábamos todos cansados y habíamos visto los bienes de uso, tanto el modelo de costo para ambas normativas y el modelo de revaluación para la normativa nacional, ¿sí? ¿Se acuerdan que le había comentado que se había introducido en el año 2012 la resolución, el modelo de revaluación a través de la resolución técnica 31, que modificó a la resolución técnica 17, ¿sí? Habíamos visto que el modelo de revaluación implicaba determinar un valor razonable, ¿sí? Y yo le había dado un resumen muy cortito de lo que establecía la norma respecto del valor razonable, ¿sí? Y ustedes van a ver hoy un poco más amplio en la primera parte de la clase, ¿sí? Lo que es valor razonable para las NIF, ¿sí? Ustedes van a ver que hay cierta diferencia respecto de nuestras normas argentinas, ¿sí? Eh, Vamos a comenzar, ¿sí? Acá vamos a tener en cuenta dos normas. Ustedes saben que el marco normativo para realizar el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo es la NIC 16, ¿sí? Pero para aplicar el modelo de revaluación, ustedes saben que la NIC 16 te dice que aplicar el modelo de revaluación implica determinar un valor razonable. Y el concepto de valor razonable, cómo se mide el valor razonable, está en una NIF separadita, que es la NIF número 13, valor razonable, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a complementar un poquito y le voy a hacer un resumen de qué trata básicamente la NIF 13, ¿sí? Las diferencias sustanciales respecto de las normas contables profesionales argentinas que vimos en la clase pasada. Nosotros habíamos visto que el modelo de revaluación implicaba determinar un valor razonable, ¿sí? Para la NIF implica determinar el valor razonable menos depreciaciones acumuladas menos el importe de deterioro, ¿sí? Es lo mismo que acá en Argentina, solamente que la NIF, ustedes saben que acá en la clase pasada yo le había dicho valor razonable solamente, pero valor razonable en el primer ejercicio. A partir del segundo, ese valor razonable, si no hay aumento significativo del nuevo valor razonable en el cierre del ejercicio posterior, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con el valor razonable anterior y le vamos a tener que realizar las depreciaciones acumuladas correspondientes y vamos a tener también que determinar el valor de recupero. Y si sale en pérdida de deterioro, la tenemos que restar. Por eso, hasta acá no hay diferencia. Es parecido a lo que establece nuestra norma argentina, y ahí le coloco lo que le estaba explicando recién, ¿sí? Y ahora viene el valor razonable. Bueno, la norma lo primero que dice, debemos hacer una medición fiable, o sea, confiable para nosotros en Argentina, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere con eso. ¿Cómo se contabiliza una revaluación? ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada le había dado un ejemplo? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos el primer caso, el valor razonable mayor que el valor contable del activo, por lo tanto, incrementa el activo. ¿Y la contrapartida qué? ¿Se acuerdan cuando vimos normas nacionales? Era resultado diferido, saldo por revaluación. En cambio acá, aumenta bienes de uso, por ejemplo, podría ser un terreno, y aumenta superávit por revaluación, que es lo mismo, ¿sí? Acá las empresas argentinas lo llaman a ese superávit, a las que aplican NIF acá en Argentina y cotizan en bolsa, muchas lo llaman saldo por revaluación también, ¿sí? Nada más que las NIF le dan este nombre a la cuenta, superávit por revaluación, ¿sí? Pero conceptualmente lo mismo, ¿sí? Ese superávit por revaluación, la única diferencia que tiene, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le decía, saldo por revaluación era una cuenta del patrimonio neto, ¿sí? Y formaba parte de resultado diferido, era el rubro resultado diferido. Eso acá en Argentina. En cambio, este saldo por revaluación, ¿sí? Forma parte de los otros resultados integrales. Por lo tanto, acá ustedes van a ver, yo gráficamente le voy a plantear las diferencias, ¿sí?
ese saldo por revaluación acá en Argentina, cuando se lo reconoce, directamente va al estado de evolución del patrimonio neto. Para las NIF, ese saldo por revaluación primero tiene que pasar por el estado de resultado. ¿Se acuerdan que en el estado de resultado las NIF tenían en cuenta el concepto del resultado sucio? ¿Sí? Por lo tanto, ahí teníamos los otros resultados integrales que el ORI. ¿Sí? Entonces, este superávit por revaluación forma parte de esos otros resultados integrales y tendría que ir expuesto en el estado de resultado cuando yo reconozco, ¿sí?, ese superávit por revaluación. Y a la vez, ese otro resultado integral forma parte de un rubro, ¿sí?, del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Ya le voy a mostrar ahí gráficamente de una empresa real cómo lo expone. Ahora, ¿qué pasa si el activo disminuye ante una revaluación? Está la posibilidad, ¿sí? El valor razonable es menor que el valor contable que teníamos, por lo tanto, acreditamos bienes de uso y acá debitamos una cuenta de resultado. Lo mismo que la norma contable argentina, ¿sí? Ustedes ven, este es un estado de resultado real de una empresa que cotiza en bolsa, es de Agrometal, ¿sí? Y ustedes van a ver acá el superávit por revaluación de propiedad de planta y equipo. En el presente ejercicio, ¿sí?, en el año 2019, es de 10 millones, casi 11 millones de pesos, ¿sí? Ahora, si vamos a ver la nota de otros resultados integrales, esos 10 millones de pesos vienen a estar compuestos por todo este movimiento, ¿sí? Y acá tenemos en el estado de, ahí la sumatoria, ¿sí? Le hago la sumatoria, los 15 millones negativos, más los 4.700.000 casi que son positivos, nos da los 10.966.000 negativos, que son los que estaban expuestos en el estado de resultado. O sea, al superávit por revaluación, cuando yo lo reconozco, va a parar completito al estado de resultado. Una vez que está reconocido, los movimientos solamente. ¿Y cuáles son los movimientos? Y ustedes ven acá depreciaciones del ejercicio, el impuesto a la ganancia, ¿sí? Ustedes saben que las normas impositivas no reconocen la revaluación de estos bienes de uso, ¿sí? Por lo tanto, hay una diferencia temporaria ahí. Entonces, en el primer ejercicio yo reconozco ese superávit. Y en los ejercicios posteriores, las variaciones. Y esas variaciones pueden estar dadas por depreciaciones o por impuesto a la ganancia, como lo ven acá, ¿sí? Y eso va a parar a ORI. Ahora, el estado de evolución del patrimonio neto, ustedes tienen acá ya el ORI total, no solamente, ¿sí?, del saldo por revaluación. Entonces arrancan con el saldo al inicio del ORI, los movimientos del ejercicio, ¿sí?, y tenemos el saldo final. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiero que lo interpreten bien. ¿Cómo el recorrido de los saldos por revaluación? Entonces acá yo les planteo, para que tengan en cuenta, ¿sí? Uno es que vaya al estado de resultado y luego vaya al estado de evolución del patrimonio neto. La otra perspectiva, directamente al estado de evolución del patrimonio neto como resultado diferido. La primera perspectiva es de la NIF y la segunda es de las normas contables argentinas, ¿sí? ¿Qué pasa después? En el ejercicio siguiente, ustedes saben que los resultados diferidos o el ORI iban al estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Yo le había comentado que podemos ir desafectando por parte a medida que se va consumiendo ese bien de uso, ¿sí? O se mantiene en el rubro resultado diferido y ORI hasta que el bien se dé de baja, ¿sí? O lo vamos, a medida que se va consumiendo el bien, ¿sí?, vamos desafectando parte de ese resultado diferido a resultado no asignado, ¿sí? Ambos criterios los permiten las NIF y es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Duda hasta ahí? Es muy importante porque este es un tema de parcial, porque es la gran diferencia que hay en el tratamiento contable de los saldos por revaluación, ¿sí? No hay duda. Sigamos entonces. El valor razonable para las NIF es lo mismo que para la norma argentina, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el valor razonable
¿sí? En algún momento habíamos hablado, que habían participado muchos de ustedes, ¿cómo lo interpretaban al valor razonable? A ver, Belén. Me hace acordar, yo tengo Hola, una profe. sola estudiante en Superior 1 que prende su cámara y ella contesta todo. Y ahora vamos a tomar el cuestionario. Y le digo a Jalcal, no le deberíamos tomar el cuestionario, ¿sí? Porque en todas las clases, ¿no? Ella contesta todo, hace las preguntas, responde. Soledad Cueso, creo que, no sé si la conoce. No, pero sí, no Porque lo deberían tomar hay el una cuestionario. chica, me acordé porque recién puso Cueso, puso el presente acá, Valeria Cueso, y me acordé de la otra estudiante de segundo que, ¿qué entendés vos por valor razonable? Con tu propia palabra, ¿no? No es necesario que te acorde lo que dice la Claro, es norma, nada como, más. ¿Qué? O sea, que cuando yo te diga valor razonable y vos sin estudiar, así. lo primero es que es un valor de mercado y después que lo que a mí me había quedado es que es un valor puro, digamos, como que no está influido por nada. Muy bien. Bueno, Belén. Excelente, está bien, ¿sí? Ese es el concepto básico que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Ahora, vamos a preguntarnos más cosas. Usted de ese concepto, la norma internacional, ¿sí? Nos brinda, es bastante interesante, ¿sí? Este es un concepto mío, me puedo equivocar, ¿sí? Pero es lo que yo interpreto, lo que es valor razonable, eh, viendo la normativa internacional, que hay diferencias, por eso les digo, con la normativa nuestra. Nosotros acá en Argentina, yo les dije que en la práctica se aplicó muy poco el valor razonable. Yo tuve un solo caso y creo que en total, una vez hablando con la secretaria técnica del Consejo, fueron muy poquitas empresas, creo que 5 empresas, nada más en toda la provincia que aplicaron el valor razonable, el modelo de revaluación, teniendo en cuenta las normas argentinas. ¿Sí? ¿Y qué hicieron en la práctica? En la práctica lo que mayormente revaluaron fueron los bienes más importantes de un ente, que ustedes saben, si yo les digo bienes de uso, ¿cuáles serán los que más valor tienen en principio? ¿Qué serían? En bienes de uso, los más importantes en valor y los que realmente usamos. Serían los Los inmuebles, inmuebles, profe. ¿sí? Serían los inmuebles. Y para revaluar los inmuebles, le hicieron fácil y contrataron a un tasador, ¿sí? Una inmobiliaria para que realice la tasación del inmueble, ¿sí? Y aplicaron el modelo de revaluación. Eso se hizo en la práctica, ¿sí? La empresa que yo pude hacer el ajuste por inflación de su estado contable había hecho eso, ¿sí? Y acá les cuento algo muy importante que es cuando la información contable no surge casi totalmente del sistema contable, es difícil que a mí me den un estado contable que no esté ajustado por inflación y yo lo ajuste con Excel, por ejemplo. ¿Sí? Y en este estado contable hayan bienes revaluados. Y en la práctica es como que se hace engorroso, porque ustedes saben, ¿sí? Que nosotros vamos desafectando los saldos por revaluación, ¿sí? Yo les comenté a medida que consumimos el bien. Entonces esos saldos por revaluación también se los tiene que ajustar, ¿sí? Y si yo lo ajusto, se van modificando los saldos por revaluación de ejercicios anteriores. Entonces, ahí nosotros tenemos que analizar si aplicamos un área o no aplicamos un área, ¿sí? Y ver cómo se modifica eso. Entonces, había un problema pues, en la práctica. Entonces, la FACSE lo tuvo en cuenta a este problema y en la resolución de Junta de Gobierno, en la 553,
y en la 539, ¿sí? Que fue modificada por la 553, por, me acuerdo de la 553 ahora, ahí, ¿sí? Establece que cuando yo aplique el ajuste por inflación por primera vez, yo puedo optar por no tener en cuenta el modelo de revaluación. Entonces yo hago como si no hubiera existido el modelo de revaluación. ¿Sí? Ustedes saben por qué fue eso. Hay crítica en la doctrina, ¿no? O sea, yo en ese tema, cuando lo tuve al caso, me puse a estudiar, ¿sí? Y, y hay una doctrina, bueno, ustedes saben, la doctrina más simple que toma, que tiene en cuenta la práctica, establece que lo más fácil es, decimos, bueno, sacamos el modelo de revaluación y empezamos a reexpresar el bien. ¿Y ello, cuál es su fundamento entonces? Y el fundamento viene porque ustedes saben que la RT31, en aquel momento cuando sale en el año 2012, vino como, algunos lo tomaron como un parche, como un ajuste parcial por inflación, ¿sí? Porque los bienes de uso estaban totalmente desactualizados, entonces nuestro estado de resultado no estaba cercano a la realidad, ¿sí? Entonces, como las NIC en ese momento ya lo trataban, y desde hace muchos años las NIC lo trataban así, permitían la aplicación del modelo de revaluación, nosotros hicimos casi una copia, una versión nuestra de la NIC 16, ¿sí? En la RT 17, a través de la RT 31. Entonces, ahí veíamos que decíamos, che, bueno, pero si el otro fue un parche, ahora vamos a ajustar por inflación, lo saquemos el parche. Bueno, ahora, si nosotros vamos a la doctrina, otra doctrina, la opinión de otra doctrina y que también estoy de acuerdo, ¿sí? El modelo de revaluación, ¿sí? Es una técnica de medición y el ajuste por inflación tiene que ver con la unidad de medida, con el parámetro unidad de medida, ¿sí? Entonces no podemos confundir pera con manzana y la doctrina criticaba, por ejemplo, Carlos Federico Torre, y me decía en ese momento, cómo puede ser que se permita, ¿sí? Sacar a ese parche, que supuestamente así lo tildaban algunos, ese parche inflacionario, y ajustar por inflación nuevamente como si no hubiera existido. Para Carlos, él no estaba de acuerdo y decía, una cosa son los criterios de medición y otra cosa es la unidad de medida. Ahora, el problema venía en la práctica, porque, ¿sí? Algunos, yo creo que tuvo un caso y ya sabía que iba a haber un problema, ¿sí? En la práctica para llevarlo y más teniendo en cuenta cómo funcionan las empresas acá en Argentina, entonces permitió eso, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver el valor razonable. Miren, acá le voy a hacer un poco de filosofía. Eh, Me rompió la cabeza en esta semana pensando siempre en la NIF 13, ¿sí? Bastante interesante, una norma larga y bastante interesante, ¿sí? Y, y les comento el análisis que hago de la norma, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar el valor razonable, ¿sí? Desde el punto de vista de las NIF, vamos a tener en cuenta la NIF 13, ya les dije, ¿sí? Valor razonable. Esta NIF hace la definición del valor razonable, cómo se mide ese valor razonable y cómo se va a revelar, cómo se van a exponer, ¿sí? Los bienes a los cuales yo aplico el valor razonable, ¿sí? Ahora, pero esta NIF es aplicable para diversas NIF a su vez. Y ustedes van a ver que el valor razonable a nivel internacional lo determinamos tanto para activos como para pasivos, ¿sí? En cambio, cuando vemos acá las normas contables argentinas, ¿sí? Acá, cuando nosotros vemos las normas contables argentinas, ahí cambia.
cuando vemos las normas contables profesionales argentinas, ¿sí? Tenemos, por un lado, el modelo de reevaluación de la RT17. Y por otro lado, tenemos el modelo también de reevaluación, si quieren llamarlo, el de la RT22, ¿sí? Pero ambas es para medición de activos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Una para bienes de uso y la otra para activos biológicos. Bueno, yo en algún momento les puedo preguntar, ¿hay diferencia en el concepto de valor razonable entre la NIF 13 y la RT17? ¿Qué opina alguno? ¿Y cuál es la primera ahí que les dije? Que la NIF también consideran a los pasivos, y las normas argentinas no. Exactamente, ¿sí? Las NIF es más amplia, viste que las NIF son más amplias, entonces hablan de activo, de pasivo, de activos biológicos, de bienes de uso, de propiedades de inversión, de activos no corrientes mantenidos para su venta, para el valor razonable, para todo ello, ¿sí? En cambio, nuestra RT17 es para el valor razonable de los bienes de uso, ¿sí? Y la RT22 es para determinar el valor razonable de los bienes, de los activos biológicos. ¿Estamos de acuerdo? Y producto agrícola, en el punto de la cosecha, ¿sí? Entonces siempre, yo le voy a decir que son cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Pues son mercados totalmente distintos. En uno yo estoy buscando el valor razonable de un bien, que puede ser un inmueble, que puede ser una máquina, que puede ser un mueble, ¿sí? En la otra estoy buscando en la RT22 un valor razonable, ¿sí? De una cementera, de la soja, del trigo, ¿sí? Entonces, por supuesto, la definición van a ser distinta. En cambio, la NIF es más amplia y además la NIF mide a los pasivos. Hay ciertos pasivos que se miden a valor razonable, ¿sí? Y vamos a ver más adelante, porque mañana yo me voy a adelantar y vamos a ver lo que es instrumentos financieros para la parte de Argentina, que serían, voy a tratar inversiones temporarias, créditos por venta y deuda, ¿sí? Y en la clase siguiente vamos a ver instrumentos financieros desde el punto de vista de las NIF. Entonces vamos a ver cómo se miden los pasivos a valor razonable para las NIF. En cambio, acá en Argentina no conocemos medir los pasivos a valor razonable. Ustedes conocen, no dice en ningún lado la norma, ¿sí? A lo sumo, valor neto de realización, ¿sí? Pero bueno, ahí vemos una primera diferencia. Y ahora vamos, ¿qué es el valor razonable? ¿Sí? Yo les hago un análisis económico. ¿Qué sería valor razonable desde el punto de vista de la administración financiera de los negocios? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Sí? Si yo aquí tengo acciones, Kiko tiene acciones, y Kiko se va a preguntar cuánto cuestan y cuánto valen, ¿sí? Y a veces nosotros lo tomamos como que son sinónimos. Che, le digo, ¿cuánto cuesta? O a veces vos vas y le decís, ¿cuánto vale? ¿Sí o no? Van a comprar algo. Y son palabras totalmente diferentes, ¿sí? En el mundo de los negocios, porque yo les puedo decir a ustedes, ¿sí? Siempre hacen el ejemplo, por ejemplo, esto nace de las teorías de las mediciones, ¿sí? Y en economía ellos ven la diferencia entre lo que es precio y lo que es valor. Eh, Cuando nosotros vemos cuánto vale algo para una persona, y depende de las circunstancias, depende de las condiciones, y te dan como ejemplo, por ejemplo, algo extremo es que vos estás en el desierto y te quieren vender un vaso de agua, y tenés sed, todo, ¿sí? Imagínate si vienen con una cerveza, pero bueno, se imaginan con el vaso de agua. Y, y ahí, ¿sí? Cuando nosotros analizamos el valor que tiene un vaso de agua en el desierto, en medio del sol, no hay nada y tienen sed. A que
alguien viene y le quiere vender un vaso de agua afuera de su casa. Ustedes no le dan valor, ¿sí? Y si no le dan valor, el precio va a ser menor todavía, ¿sí? Y se va a hacer casero. Entonces, nosotros cuando hacemos ese análisis, ¿sí? En el mundo de los negocios, viene el concepto de precio y de valor, ¿sí? El precio puede ser igual al valor de una cosa, o puede ser distinto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el valor? Nosotros cuando analizamos ahí en administración financiera, ¿sí? Y vemos distintas técnicas de valoración de una empresa, y por ahí entran y dice, bueno, están los contables, y los contables se basan en cuánto te costó, por ejemplo, en el costo histórico, ¿sí? Y dentro de los contables hay otro, porque así medimos la empresa nosotros los contadores, hablando de contabilidad patrimonial, ¿no? Que viene el cálculo del valor patrimonial proporcional, ¿se acuerdan? Que era patrimonio neto sobre el número de acciones emitidas y en circulación. Era el concepto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Venían otro, por ejemplo, que es la relación precio-ganancia por acción, ¿sí? Que es un ratio muy bien visto en el mercado, ¿sí? Hay otro que, por ejemplo, tiene en cuenta en vez de ganancia por acción, dividendo, ¿sí? Tenemos el valor de mercado, el valor de cotización de la acción, ¿sí? Y tenemos el valor actual de los flujos de fondos futuros, ¿sí? Ahora, el valor de mercado, ¿sí? Vendría a ser como el precio que tiene, ¿sí? Ese bien, ¿sí? En el mercado. Ahora, ¿cuál es el valor del bien? El valor de la acción. Y nosotros vemos un axioma en la finanza que es determinar el modelo financiero, ¿sí? Entonces nosotros calculamos el valor actual de los flujos de fondos futuros, ¿sí? Por ejemplo, de las acciones de una empresa, ¿sí? O de distintos proyectos de inversión. Ahora, nosotros podemos encontrar bienes que tienen una cotización en el mercado. Por lo tanto, tienen un precio. Ese precio se puede acercar o se puede alejar al valor del bien, ¿sí? Y cuando hablamos de valor para los participantes del mercado, oferente y demandante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí, ¿sí? Por ejemplo, los mercados financieros se dice que son mercados eficientes, porque el precio de las acciones se acercan al valor de las acciones. ¿Y qué significa esto? Porque si ustedes calculan el valor actual del flujo de fondos futuro de una acción, y la saben calcular correctamente, se va a acercar a la cotización de la acción. ¿Sí? Pero para calcular el valor actual de los flujos de fondos futuros de algo, tienen que tener un montón de información, ¿sí? Y el mercado tiene que ser muy eficiente para manejar toda la información. Y tanto son datos que se observan ahí en el mercado, y pueden haber datos no observables por todos los participantes del mercado, porque son datos que tiene la propia empresa. Pero de alguna manera, el que está midiendo, aplicando la técnica, usa esos datos también para determinar el precio de la acción. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto básicamente de lo que le hablo acá, es que el valor razonable de una acción, por ejemplo, ¿sí? Sería su valor de mercado. ¿Por qué? Porque como funcionan los mercados financieros, el que más se acerca al concepto de valor, ¿sí? Eso es lo que conocemos nosotros en finanzas. Entonces yo digo, bueno, partiendo de ese concepto, el análisis que hago yo, ¿no? Se lo cuento a ustedes. Partiendo de ese concepto, digo, bueno, voy a analizar lo que dice la NIF 13 sobre valor razonable, ¿sí? Seguramente ese valor razonable tratará de reflejar lo que es el valor del bien para distintos agentes del mercado, ¿sí? Y ese valor razonable se va a acercar a un precio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en algún momento el precio puede ser igual a un valor razonable.
sacando en conclusión de lo que vemos en las finanzas. Bueno, miren lo que dice la NIF 13. El valor razonable, en México, por ejemplo, hablan del valor justo, otra doctrina habla del valor transparente. Nosotros acá en Argentina lo traducimos como valor razonable en la mayoría de los países del mundo. También se traduce como valor razonable. ¿Sí? Ustedes ven que en México hablan de valor justo, por eso justo. ¿Por qué? Porque el precio se acerca al valor de la cosa. ¿Sí? Pero porque ellos tienen incluido el concepto ese que le estaba dando yo de las finanzas, ¿sí? Que cómo determinan ellos el valor de una cosa, por ejemplo, de las acciones, ¿sí? Valor razonable para la norma internacional es un precio de venta de un bien, es un precio de salida. Ustedes se imaginan un precio de venta, ¿sí? Debe ser cercano al valor del bien. Eso dice la norma contable, ¿sí? Ustedes ven cómo conceptualmente se acerca a lo que le estaba explicando. Y por lo tanto, la norma contable dice, para que se acerque el precio al valor del bien, tiene que cumplir ciertos requisitos ese precio, ¿sí? Y yo les iba a dar un ejemplo, ¿sí? Que, por ejemplo, yo les digo, Carlito pretende vender su libro de normas contables de normas contables comparada, y el precio sería de 100 pesos, ya que por ese importe se lo negocia usado al libro, ¿sí? Y Juancito, que es un estudiante de primer año, se lo quiere comprar, pero Juancito sabe que lo va a utilizar cuando llegue a quinto año, ¿sí? Pero él le daría 50 pesos. Pedrito es un estudiante de quinto año que cursa la materia norma contable comparada y quiere comprar el libro, pero no cuenta con dinero suficiente y le quiere pagar a Carlito 80. Y después viene Sarita, que es una estudiante de quinto, que también va a cursar la materia norma contable comparada y está de acuerdo con el precio y el estado del libro de Carlito. Ahora viene dos preguntas. ¿Cuál es el precio que se acerca al valor del libro? En este caso, del bien de Carlito. Si viene otro compañero con el mismo libro, pero no está bien cuidado, como el de Carlito, ¿podría ser razonable que tenga el mismo precio? Pregunta. A ver, hoy está muy apagado. A ver, Luciana, hoy no te escuché. ¿Podés hablar? A ver, Agustina. Bueno, ya que nadie quiere hablar, vamos a pasar rápido. Profe, ¿Sí? Sí, puede Luis, ser, decime. ¿cómo no? Y bueno, como ambos están de acuerdo, o sea, Carlito y Sarita están de acuerdo con el precio y el valor, entonces sería oferta y demanda, se cruza oferta y demanda ahí en ese punto, ¿no? Entonces se podría venir a ser el valor razonable. ¿Se escucha? Claro. Pero ¿qué más ve vos, Luis, Claro. con este caso? También está de Juancito, que es un estudiante de primer año. O sea, Mm. su valor para él habría que descontarle cuánto tiene que esperar para llegar a usar el libro. Si a Carlito no podría, no, pero si no habría otro comprador, como que se aproximaría, habría que hacer un intermedio. ¿Cuánto se podría apreciar el dinero? Quiere comprar, pero ¿Otro no cuenta comentario, con dinero. alguien? ¿Nadie más para aportar? Hay algo fundamental que te acercaste por ahí, Luis, y falta.
que es muy importante. Cuando yo le digo acá en este ejemplo, le quise trasladar lo que es el precio y lo que es el valor. Este parcial va a ser totalmente distinto, ¿sí? Va a ser pregunta para pensar y situaciones como esta. Y yo lo voy a dejar que ustedes comenten, ¿sí? Ustedes van a comentar qué opinan y yo lo voy a decir, apliquen tal concepto de la norma, ¿sí? Y hacen la analogía con esta situación. Bueno, acá hay algo muy fundamental, voy a pasar rápido, que el valor para el estudiante de primero, ¿sí? No tiene el mismo valor que lo tiene para el resto de los estudiantes, porque ellos van a usar el valor, el bien para la misma utilidad que Carlito en algún momento la tuvo, ¿sí? Si bien, por ejemplo, Carlito ya se está recibiendo y se va a seguir necesitando el libro, pero por otras cuestiones lo quiere vender, ¿sí? Entonces, ahí vemos el valor. Para estos dos serían lo mismo, ¿sí? Para Pedrito y para Sarita. Pero lo que pasa ahí, hay una diferencia, ¿sí? Que Pedrito no tiene capacidad para ingresar al mercado. Él puede acceder al mercado, pero no puede acceder y comprar el libro, porque no tiene plata. ¿Entienden, chicos? Entonces son cosas que la norma contable te lo dice, ¿sí? Entonces lean bien la norma contable cuando diga capacidad de acceso al mercado o capacidad para vender o comprar, que es distinto, ¿sí? Entonces, el valor razonable para la NIS 13, veamos, da el concepto a la NIS 13, de este concepto, como veo que no tienen duda, vamos a pasar rápido. Se pueden sacar distintas variables, ¿sí? De este concepto. Yo acá en la filmina muestran las distintas variables y después la NIS va explicando, ¿sí? Lo que es mercado, ¿sí? Le hice un resumen. Acá la NIF y tanto la norma argentina habla de mercado principal y de mercado ventajoso, ¿sí? Después establece qué pasa si hay mercado o no hay mercado. Habla de las características que debe tener un activo, ¿sí? Y para, por ejemplo, cuando queremos vender un activo, qué características tenemos que tener en cuenta. Y ahí hace un análisis, ¿sí? Si quiero vender, por ejemplo, de un activo, de un pasivo, de un grupo de activo, un grupo de pasivo, o un grupo de activo y pasivo, ¿sí? Acá hay algo importante y es lo que lo señalaba. Por ejemplo, nosotros vamos a participar al mercado como oferente, como demandante, y vamos a comprar el bien con la intención de generar beneficio económico. Y ambos con la misma intención, ¿sí? De que lo van a utilizar al bien teniendo en cuenta el máximo y mejor uso, ¿sí? Por eso, supuestamente el máximo y mejor uso para Carlito era estudiar contabilidad, ¿sí? Y quizá aprobar esa materia. Y para Sarita y para Pedrito creo que también, ¿sí? El máximo y mejor uso era comprar el libro para estudiar contabilidad. Y ahí hablamos de las características de los participantes, ¿sí? Que tienen que ser parte independiente, hay una excepción ahí para que la puedan ver, lo que habla la norma, debidamente informada, debe haber capacidad de acceder al mercado, acá no habla capacidad para ir a comprar o a vender, ¿entienden? ¿Sí? Esa parte tienen que estar interesada en realizar la operación, ¿sí? ¿Cómo aplico todo lo que vimos hasta acá? Determino cuál es el activo o pasivo que quiero medir. Tengo que analizar la existencia de un mercado principal o un mercado ventajoso, que es lo que vieron en la anterior filmina, ahí lo van a leer el concepto. Y en función de eso voy a determinar un precio, ¿sí? Y ahí aplico técnica de valoración.
dentro de los enfoques o las técnicas de valoración las podemos agrupar en tres enfoques. El enfoque de mercado, esto se basa en mirar un precio de mercado, ¿sí? La cotización de un bien en un mercado, que puede ser un bien idéntico o similar, y tenemos que tener en cuenta también hay otro enfoque, que es el enfoque de costo, que tiene en cuenta como el costo de reposición del bien, ¿sí? ¿Cuánto sale reemplazar la capacidad de servicio de ese activo? Y tenemos el enfoque de ingreso, ¿sí? Para determinar el valor razonable, que tiene en cuenta el modelo financiero, los flujos de fondos futuros descontados, ¿sí? Hay distintas jerarquías de valor razonable según la norma. Nivel 1, tenemos el nivel 2, el nivel 3, ¿sí? Ustedes van a ir leyendo. Lo peor es el nivel 3, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que el nivel 3, por ejemplo, se tiene en cuenta variable no observada. Solamente, ¿sí? Estas son las preguntas, ¿sí? Similares a las que le hice para las normas argentinas. Y ahí viene que el valor razonable para las normas argentinas, y ahí incluye algunas filminas, ¿sí? Que la van a leer. Adriana. Sí, dime. Hacemos un corte hasta las 6. Ajá. Dale. Como no participan, no hay duda, van a leer.